Hubo una época en México en la que la vida se movía más despacio, donde cada objeto tenía una historia y donde las casas, las calles y los barrios respiraban sencillez. Antes de los aparatos modernos, antes del plástico desechable y antes de que todo fuera digital, existía un mundo armado con cosas tan comunes que hoy parecen tesoros. En este recorrido, vamos a revivir 15 objetos que marcaron la vida diaria del México de 1970. La bolsa de mandado tejida. Colorida, resistente y hecha para durar años, era la compañera fiel de las amas de casa, de los abuelos y de cualquiera que fuera al mercado o a la tienda de la esquina. Estas bolsas no eran simples accesorios, eran parte del paisaje urbano, colgadas del brazo de mamá, llevadas en bicicleta o descansando en el piso del camión cuando las manos ya no daban más. Tejidas con hilos gruesos de plástico o de palma sintética, tenían colores vivos que iban del rojo al verde limón, del azul cielo al amarillo chillante. Eran verdaderas obras artesanales hechas para resistir kilos de fruta, verdura y frijol sin romperse. En los mercados, las bolsas de mandado se convertían en un símbolo de rutina y de identidad. Cada familia tenía la suya, cada quien reconocía la propia entre muchas. Y lo más especial era ver cómo los marchantes acomodaban todo con maestría. Primero lo pesado abajo, luego lo delicado, y hasta arriba las tortillas calientitas que llegaban sudando dentro del paquete. Hoy, aunque han vuelto como moda, las originales, las de antes, las tejidas a mano, las de colores fuertes y diseño simple, representan un México más humano, más consciente y más unido. Un México donde el mandado era una experiencia completa, no un trámite rápido. La bolsa de mandado tejida no era solo un objeto, era tradición, sencillez y la prueba de que en la vida cotidiana mexicana lo humilde siempre fue también lo más útil. En el México de los años 70, antes de los jugos embotellados y las máquinas eléctricas, el sabor del desayuno comenzaba con un objeto sencillo pero indispensable, el exprimidor de naranjas de aluminio. Pesado, frío al tacto y resistente como pocos, vivía en un cajón de la cocina esperando el momento de cumplir su misión cada mañana. El exprimidor de aluminio era también símbolo de durabilidad. No se rompía, no se oxidaba, no se desgastaba. Permanecía intacto año tras año, sobreviviendo mudanzas, golpes y manos distintas. Era de esas cosas que parecían heredarse sin darse cuenta. En días de visita, se usaba sin descanso, exprimiendo naranja tras naranja para recibir a familiares y vecinos. En casas campesinas acompañaba a los desayunos antes de salir al campo. Y en las ciudades era el aliado de las madres que buscaban que sus hijos tomaran algo sano antes de ir a la escuela. Hoy, verlo es recordar una cocina sencilla, sin aparatos modernos, donde lo natural era el pan de cada día. En el México de los años 70, pocas cosas anunciaban mejor una reunión familiar, una fiesta de barrio o un simple día caluroso que un vitrolero de vidrio lleno hasta el tope de agua fresca. Grande, transparente y siempre sudado por el hielo que guardaba dentro, era más que un recipiente. Era el centro de la convivencia. Bastaba verlo sobre la mesa para saber que venía algo bueno. Su brillo atrapaba la luz y mostraba el color vibrante del agua de Jamaica, de limón o de horchata. A través del vidrio grueso se veía cómo flotaban las rodajas de limón, el hielo grande de barra picada o las semillas de chía moviéndose lentamente. Era una invitación visual imposible de ignorar. Servir del vitrolero tenía su magia. Había que meter el cucharón hondo, sentir cómo chocaba contra el vidrio y sacar un poco de hielo junto al agua. Ese sonido del cucharón golpeando suavemente el borde era parte de la música cotidiana del hogar. El agua caía en los vasos de vidrio o en los de mole reciclados, dejando un sonido refrescante que anunciaba alivio en días de calor. Pero el vitrolero no solo refrescaba, unía. Estaba presente en bautizos, comidas familiares, ferias escolares, convivencias de barrio, posadas y celebraciones improvisadas. Representaba abundancia sencilla, la generosidad de servirle a todos hasta que se acabara. Hoy, aunque existan jarras modernas y bebidas embotelladas, nada sustituye esa imagen del vitrolero de vidrio. Pesado, brillante, honesto. Verlo es recordar la cocina mexicana en su estado más puro, donde el sabor se preparaba a mano y la frescura se compartía sin medida. En el México de los años 70, si había un objeto verdaderamente todoterreno en la casa, ese era la palangana de plástico. Grande o pequeña, azul, rosa o verde,
Siempre estaba ahí, lista para resolver cualquier necesidad del hogar. Era tan común que nadie se preguntaba de dónde había salido. Simplemente formaba parte de la vida diaria, como una extensión natural de la casa. Las palanganas servían para todo. Se usaban para bañar a los niños cuando aún no había regadera o cuando el agua llegaba solo por ratos. Ahí se calentaba agua en la estufa, se mezclaba con fría y el baño se convertía en fiesta, en regaños y en risas. El olor del jabón Zote se quedaba flotando alrededor. Era ligera, resistente, barata y duradera. Si se golpeaba, no pasaba nada. Si se doblaba, regresaba a su forma. Con los años se rayaba, se desgastaba o cambiaba de color, pero seguía funcionando. Y en muchas casas pobres, era usada para bañarse incluso en la adultez, acompañada de una jícara que servía de regadera improvisada. Hoy, aunque existen cubetas modernas, tinas de lujo y 1000 recipientes diferentes, la palangana de plástico sigue viva en muchos hogares. Representa esa época donde con muy poco se resolvía mucho, donde la creatividad y la necesidad iban de la mano, donde cada objeto tenía valor no por su precio, sino por su utilidad. En el México de los años 70, antes de las cajas de plástico y los envases desechables, existían unas verdaderas guerreras del día a día, las cajas de madera de refresco. Pesadas, resistentes y hechas para durar, eran un símbolo de tienda de la esquina, de depósito, de mandado y de barrio mexicano. Fabricadas con tablones gruesos y clavos firmes, muchas con el logo de Coca-Cola, Pepsi o del Valle marcado con tinta roja o azul. Estas cajas eran parte del paisaje cotidiano. Sonaban al arrastrarse, al apilarse, al dejarlas caer, llenas de botellas retornables que chocaban unas con otras como campanas de vidrio. Hoy, casi han desaparecido, reemplazadas por plástico ligero y cajas desechables. Pero quienes crecieron en los 70 recuerdan perfectamente el peso de la caja al cargarla, el sonido de las botellas chocando y esa sensación de orgullo humilde al convertir lo común en algo útil. En el México de los años 70, la plancha con resistencia era un objeto que imponía respeto. Pesada, firme, hecha de metal grueso, parecía más herramienta de taller que utensilio doméstico. Pero para las mamás y abuelas era compañera de todas las mañanas, cuando el vapor todavía no existía y el olor a ropa caliente inundaba la casa. Antes de encenderla, había un ritual. Se revisaba que el cable no estuviera pelado, se conectaba con cuidado y se esperaba porque calentaba a su propio ritmo. No había luces ni pantallas que avisaran. Uno sabía que ya estaba lista cuando el metal empezaba a emitir un leve silbido y desprendía ese aroma a calor que solo las planchas antiguas tenían. Al pasarla sobre las camisas, se escuchaba el shhh del contacto firme con la tela. Cada arruga desaparecía como por arte de magia. Aquella plancha no perdonaba. Si te descuidabas un segundo, marcaba con una línea oscura o peor, dejaba un hoyito. Por eso, quien planchaba lo hacía con concentración y cariño, como si cada prenda fuera especial. Hoy, recordarla es volver a esos días lentos donde la modernidad aún no llegaba del todo y donde el trabajo del hogar tenía un ritmo propio. Esa plancha, pesada pero noble, es símbolo de constancia y de amor en acciones pequeñas, de esas que sostuvieron a tantas familias mexicanas de los 70. En el México de los años 70, cuando la tortilla era el corazón de cada comida, y lo sigue siendo, había un objeto sencillo que la cuidaba como un tesoro, el tortillero de palma. Tejido a mano, con fibras firmes y olor a campo, era uno de esos utensilios que parecían humildes, pero que guardaban en silencio la historia diaria de la familia. El tortillero esperaba sobre la mesa antes de cada comida, como un pequeño cofre redondo. A simple vista era una artesanía más, pero en cuanto se levantaba la tapa, salía un golpe de aroma a maíz caliente que llenaba el aire. Allí, envueltas en un paño, las tortillas se mantenían suaves, flexibles y calientitas, como recién salidas del comal. A pesar de su apariencia sencilla, el tortillero de palma cumplía una función vital: mantener viva la tradición del maíz. Ayudaba a que la comida no se enfriara, que el taco tuviera la textura perfecta y que la mesa mexicana se sintiera completa. Hoy, aunque existen versiones de tela, de plástico y hasta eléctricas, nada reemplaza el encanto del tortillero de palma. Basta verlo para sentir que uno regresa a la casa de la abuela, a los almuerzos de domingo y a esa calidez que solo el maíz caliente y el hogar podían ofrecer. En el México de los años 70, antes de que la licuadora se volviera reina de la cocina, había un objeto que mandaba con sonido propio: el molcajete de piedra.
Pesado, rústico, heredado de madres y abuelas, parecía más una reliquia ancestral que un utensilio moderno. Pero bastaba verlo sobre la mesa para saber que ahí nacería algo sabroso. El molcajete tenía algo que ninguna máquina podía imitar. Su textura áspera, hecha de piedra volcánica, despertaba los aromas más profundos del chile, el ajo y el jitomate. No era solo moler, era sentir el crack-crack bajo la mano, ese sonido firme que marcaba el ritmo de la cocina mexicana desde tiempos antiguos. Cuando se preparaba salsa, la casa entera lo sabía. El chile, al romperse, soltaba un aroma picante que viajaba por el aire y anunciaba que ya casi estaba lista la comida. Las abuelas lo usaban con paciencia, girando el tejolote como si estuvieran despertando la esencia escondida de cada ingrediente. El resultado era una salsa viva, espesa, con semillas visibles y con un sabor imposible de replicar en licuadora. Aunque hoy muchos lo usan solo para ocasiones especiales, el molcajete sigue siendo el corazón de las cocinas, donde se respetan los sabores auténticos. Tener uno es recordar que antes de lo rápido y lo práctico, existía lo artesanal, lo hecho a mano, lo que llevaba tiempo, pero también llevaba alma. El molcajete de piedra no solo molía ingredientes, mantenía viva la historia de la mesa mexicana. En el México de los años 70, el televisor no era un aparato más, era el rey de la sala. Grandote, pesado, con patas de madera y una pantalla que parecía encajada dentro de una caja de muebles, el televisor de perilla reunía a la familia como si fuera un altar moderno. No había controles remotos ni botones sensibles. Para cambiar de canal había que levantarse del sillón, caminar hasta la televisión y girar despacio las perillas. A veces la señal se iba y entonces el remedio era universal: un golpe en el costado. Así, con cariño rudo, la imagen regresaba, como si la tele entendiera el lenguaje de barrio. El brillo, el contraste y el volumen tenían vida propia, y era común pasar varios minutos moviendo las perillas para que la imagen no saliera verde, rojiza o demasiado oscura. El televisor de caja no estaba prendido todo el día, se encendía solo para ocasiones especiales, caricaturas los fines de semana, funciones de cine mexicano por la tarde, el noticiero de Jacobo y programas musicales que llenaban la casa de risas y canciones. Ver televisión era un acto colectivo, no individual. Se disfrutaba sentado, acompañado, sin celular en la mano y sin prisa por cambiar de canal. Hoy, pensar en aquel televisor de caja es volver a esos momentos lentos y compartidos, donde cada imagen era un evento y cada programa una excusa para estar juntos. No importaba si la pantalla era pequeña o la señal se iba a ratos. Lo importante era la convivencia que florecía frente a esa caja pesada, que con sus perillas y su chisporroteo, logró unir a la familia mexicana alrededor de historias que aún recordamos. En el México de los años 70, tener un teléfono fijo de disco era casi un acontecimiento. No cualquiera tenía uno, y cuando sonaba, la casa entera se detenía. Su timbre era fuerte, metálico, capaz de escucharse hasta en el patio. Sonaba como anuncio de algo importante, como si la vida estuviera tocando a la puerta. Marcaba otro tiempo. No existía eso de llamar sin pensar. Primero se buscaba el número en una libretita con hojas gordas o en una agenda llena de tachones. Luego venía el ritual: colocar el dedo en el hueco del número, girar hasta el tope y esperar a que el disco regresara despacio. Ese sonido era paciencia hecha mecánica. Si te equivocabas, no había borrón ni cancelación. Todo empezaba de nuevo. El teléfono fijo de disco cargaba secretos, noticias importantes, invitaciones y regaños. Era testigo de noviazgos a escondidas, de llamadas de trabajo, de avisos urgentes y de saludos que unían familias a distancia cuando viajar no era tan fácil. Pensar en él es volver a esa época donde hablar costaba, donde cada llamada tenía valor y donde no existían tonos de celular, pero sí un timbre que hacía saltar el corazón. Ese teléfono no solo comunicaba, juntaba, emocionaba y enseñaba que las palabras tenían un tiempo y un espacio que no se podían adelantar. En el México de los años 70, aunque no todos fumaban, en casi todas las casas había uno: el cenicero de vidrio grueso, brillante, pesado, frío al tacto. Un objeto que parecía eterno y que se quedaba ahí, en la mesa de centro, como símbolo silencioso de las visitas, de la educación de antes y de una época donde la vida tenía otro ritmo. En las salas mexicanas, el cenicero era parte del paisaje, junto con el florero, la foto familiar y el mantel tejido. Cuando se limpiaba, quedaba tan transparente que reflejaba la luz de la ventana
y hacía destellos en la mesa. Era un objeto humilde, pero elegante para su tiempo. Y así, entre objetos sencillos y recuerdos que huelen a hogar, terminamos este viaje al México de los años 70. Un México hecho de madera, metal, palma, plástico duro y manos que trabajaban con dedicación. Quizá muchas de estas cosas ya no existen, pero viven en nuestra memoria como pedacitos de infancia, de familia y de barrio. Si alguno de estos objetos te hizo sonreír, acordarte de tu abuela, de tu mamá o de tu propia niñez, cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leer tus historias. Y si quieres seguir recordando juntos la vida de antes, suscríbete al canal, porque todavía queda mucho México por revivir. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Nos vemos en el próximo recuerdo.